Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Hoy tenemos el lujo, el placer de poder charlar con un entrenador muy prestigioso aquí argentino que pasó por México, por Sudamérica. Su última participación fue en Chile, trabajó con Bielsa muchos años, así que eso es todo un máster, ¿no? Es todo como ir a la facultad para los entrenadores. Tiene mucho que contarnos, así que bueno, primero le doy la bienvenida a mi amigo Fernando Martínez Vela para que él presente a nuestro gran invitado del día de hoy. Sí, muy buenas noches a todos los locos por el fútbol en el mejor canal de fútbol del mundo. Lo digo siempre, Balón Dominado, motivo por el cual hay que suscribirse. Y hoy, como bien decía Gustavo, tenemos un invitado, otro lunes más de super lujo, de los que yo respeto, ¿no? Porque es un trotamundos del fútbol como lo soy yo. Y además una persona que acompañó en el dispositivo técnico de Marcelo Bielsa durante etapas importantes de Bielsa en su carrera. Así que sin más dilación, darle la bienvenida a Balón Dominado al gran Javier Torrente. Hola, muy buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes. Un honor. La verdad que siempre me gusta este tipo de entrevistas donde se puede charlar de fútbol, pero agradecerle a ustedes por esta iniciativa. No, gracias a ti, Mister, por supuesto. A ver, Mister, en este momento, para los que estamos en Europa, que estamos lejos y la gente aquí que te conoce menos, ¿en qué estás ahora? ¿Cuál es tu horizonte tu objetivo más próximo? No, bueno, en principio volver a trabajar y si es en Europa muchísimo mejor. Si bien es difícil, como me tocó ir a Bélgica, que en el viejo continente nos toque llegar a entrenadores que quizá no somos habitués de trabajar en Europa, siempre la ilusión está. Por eso fui un enamorado de la etapa que me tocó vivir en Barcelona, en el Español de Barcelona, y luego, cuando me tocó llegar a Bélgica, al, al Berchot, viví en Amberes y fue una experiencia, si bien el equipo estaba complicado, en 8 fechas tenía un solo punto y nos tocó llegar en un momento muy, muy complicado. eh, Hicimos el intento de levantarlo, lo levantamos bastante, logramos buena cantidad de puntos, pero como veíamos que la cosa no daba como para poder llegar a lograr el objetivo de sostener la categoría, decidimos poner el cargo a disposición en aquel momento, pero siempre muy ilusionado de volver. Me ha tocado en estos últimos años tomar equipos que están con problemas, es decir, no me ha tocado poder arrancar una sesión completa con la pretemporada, con todo lo que corresponde. Siempre me llaman de bombero, digamos, a resolver situaciones cuando los equipos no están andando bien, están en la cola de la tabla. Y bueno, de 13 situaciones así nos ha tocado en 12 oportunidades levantar los equipos y sostener la categoría, y solamente en Antofagasta fue que nos tocó también complicado, porque hubo un partido de local que no se jugó porque hubo conflicto entre el intendente de la ciudad y el club, y el partido no se jugó y tuvimos esa pérdida de 3 puntos ahí, y bueno, pero eh, siempre mucho más cerca de lograr sostener la categoría con los equipos y de tirarlos para arriba que los que nos tocó en esa situación. Así que nada, en este momento con los objetivos abiertos para volver a trabajar lo más pronto posible. Y Javier, por ejemplo, cuando te llega una oferta así, ¿no? Del Bishop de Bélgica, ¿qué priorizas? ¿Haces un análisis previo de la plantilla que tienen y para detectar por dónde podés trabajar, por dónde podés colocar tu valor agregado o firmás y después vas viendo cómo se acomoda el camión, ¿no? Con los melones. Normalmente cuando uno va a tomar con el equipo desde principio de año,
o con la pretemporada por delante, uno puede hacer una evaluación de la plantilla, de por dónde vamos a caminar, qué tipo de refuerzo necesitamos traer, cómo vamos a hacer la pretemporada. Pero en el caso de cuando te llaman así, el equipo viene con 6, 7, 8 fechas jugadas, están en la cola de la tabla, muy pocos puntos. Me tocó en el último en, en, en Udeconce, en Chile, la situación similar. Y a los 7 días que me contactaron, estábamos jugando nuestro primer partido y nos toca el primer triunfo. Bueno, a veces no hay tanto tiempo como para tomarse eh, el tiempo de analizar demasiado la plantilla. Es decir, el equipo está armado, no tiene posibilidad de refuerzos por el momento y está en una crisis. Lo que uno tiene que tratar es de analizar, como me tocó en Everton de Viña, en el año 2018 estaba con 9 puntos en 15 fechas y con una sola rueda por delante para poder lograr sostener la categoría, que lo hicimos, ¿no? Es decir, era llegar a analizar bien el por qué el equipo no estaba funcionando y de qué manera podíamos corregir nosotros para que el equipo empiece a caminar una nueva realidad. Y bueno, a veces no se puede hacer demasiado análisis de la plantilla, sino de la situación y el momento. Es decir, ¿por qué no le están saliendo las cosas a este equipo? ¿De qué manera nosotros podemos llegar a resolver situaciones y a facilitarle las cosas al equipo? Y bueno, y a partir de ahí ponerse a trabajar. Eh, sí, vos me decías, algunas veces he dicho que no, algunas veces he dicho que no, porque bueno, en este caso, en Amberes, ir al Bershot era una ilusión, trabajar en Europa, volver a Europa. Me había tocado estar en el año 98 en el Español de Barcelona, luego volví con Marcelo Bielsa en la temporada 14-15 al Olympique de Marsella, que fue un año maravilloso desde mi punto de vista, a pesar de que, bueno, el equipo terminó cuarto, peleando arriba y con pre-champion y el puesto asegurado en Europa League. Fue también un año maravilloso de crecimiento. Hacía 10 años que no trabajaba con Marcelo, reencontrarme con Marcelo, siempre tiene su forma de ver el fútbol y eso te hace crecer. Pero bueno, era volver a Europa y tener una oportunidad. Y quizá ahora volvió a ascender el Bershot y en esta misma temporada volvió a descender. Es un equipo que está siempre ahí, ¿no? Es decir, con una campaña muy similar a la que nos tocó tener en aquel tiempo. El equipo, desde que arrancó el año, le fue difícil. Entonces uno ahí prioricé el volver a Europa. En otros casos uno mira el plantel y dice, no, mira, esto no hay manera, no lo voy a poder resolver. Porque yo siempre digo, vamos a suponer que en qué proporción vos tenés un plantel. El plantel tiene una capacidad. ¿En qué proporción el entrenador puede llegar a mejorar porcentualmente? O decir, bueno, mira, un equipo que anda mal, viene un entrenador y mejora un 100%, mejora un 200%. Pero a veces, como te digo, si tiene un punto en 8 fechas, son 24, de 24 puntos tenía uno. Entonces, si Claro. nosotros ¿cuánto lo tenemos que mejorar? Y la realidad es que nosotros nos tocó dirigir 17 partidos y sacar 12 puntos. Eh, y pasamos de ronda en Copa de Bélgica, luego nos tocó un rival más directo, más difícil y nos tocó quedar afuera haciendo un buen partido y todo. Pero, como te decía, eh, claro que lo mejoramos un montón, pero a veces no es suficiente. Entonces,
uno dice, ¿qué potencial tiene este equipo? Si yo no lo... Distinto es si en 8 fechas tiene 8 puntos, pues decir, bueno, tiene el 33%, 8 de 24. ¿Eh? Listo. Nos ponemos a trabajar, lo mejoramos un 100% y ya son 16 de 24. Y ya te metes en una campaña que está de mitad de tabla para arriba. Claro. Entonces, todo eso uno lo pone en la balanza, analiza un poco el plantel y ve si con lo que uno le puede aportar lo podemos mejorar lo suficiente como para poder sostener la categoría. Bien, bueno, y allá fuimos al Everton o en su momento cuando nos tocó llegar a León también, tenía 7 partidos jugados, 5 puntos, bueno, y hicimos una gran campaña, terminamos clasificando a los 8 y eliminando al superlíder y jugando semifinales, porque había potencial y lo que uno le aportaba puede cambiar la realidad. Entonces, pero lo importante es ese marco referencial para ver por dónde ir. Si algo no está funcionando es porque algo está pasando. Puede ser que haya falta de calidad en los futbolistas, están mal elegidos los refuerzos, pero también el estilo que uno le impone al equipo lo tiene que ayudar al jugador a jugar cerca de su nivel. A mí me encantaría siempre jugar como lo hace Bielsa o como lo hace Guardiola, pero otras veces hay que recurrir a algo más práctico, para ponerlo, parecerse más al Cholo Simeone y un equipo que es sacador de puntos, que gana partidos complicados, y bueno, y son maneras distintas y todas son válidas, pero descubrir qué le Claro. conviene al equipo es muy importante. Claro. Discúlpeme que vaya dando saltos en el tiempo, es porque me pica la curiosidad. Dele. Mister, Y lo no felicito, pretendo, esa campera que tiene, es impresionante. sí, la estoy estrenando, es el 50 aniversario de Adidas, de la selección argentina. La estoy estrenando ahora en el programa. Hermosísima, hermosísima. Gracias. No pretendo ofenderte ni ofender a nadie. Si no me quieres contestar, te entiendo, ¿no? Pero es que me pica la curiosidad. Un día aquí en Balón Dominado traje un amigo mío, directivo del Athletic Bilbao, y nos contó que fueron al despacho del presidente Javi Martínez y Fernando Llorente a decir o este o nosotros, diciendo que no podían más con el método de Marcelo, que estaban completamente saturados, sobre todo mentalmente, anímicamente, ¿no? Por la exigencia y esa locura, entre comillas, que tiene Marcelo, ¿no? Eh, es tan cierto eso y es por eso el motivo por el cual Bielsa no dura mucho tiempo en sus equipos. Es tan así, es tan duro, tanto desgaste es estar en el día a día con Marcelo, o son los jugadores que son demasiado blandos hoy en día. Los tiempos han cambiado también. Para los que tenemos mi edad, el método de crianza que teníamos eh, estaba mucho más relacionado con el soportar, el ser duros, digamos, y en estos tiempos no podemos desconocer que los tiempos han cambiado y que las personalidades de los jugadores de hoy, de los jóvenes de hoy, son distintas. La exigencia la imprime Marcelo del primer día, le gustan equipos que entrenen bien, que muestren en la cancha un ritmo de juego importante y eso hace que a veces se consigan objetivos como en el primer año donde el equipo llegó a 2 finales, una contra el Barcelona y otra contra el Atlético de Madrid,
fue finalista de la Europa League y finalista de la Copa del Rey. Y el equipo transitó en el torneo de mitad de tabla para arriba, haciendo un buen campeonato. El segundo año está más relacionado con lo que vos decís. El equipo le costó más ganar, hubo evidentemente un desgaste y el mensaje, cuando se desgasta la relación con los futbolistas, el mensaje cuesta que llegue. Yo digo que no importa cuál es el camino que elige el entrenador, lo importante es que los jugadores estén absolutamente convencidos de caminar ese camino y acompañarlo. Hoy justo veía una entrevista a Ancelotti donde esto es de gerenciar y manejar personas. Él lo dice en la entrevista como diciendo, ¿usted qué? Futbolista. Dice, no, usted es una persona que juega al fútbol. Primero somos personas. Y eso de las relaciones, siempre digo yo, en la época que él estaba con Bonini, que justo al Atlético de Bilbao fue el último equipo que estuvo con Bonini, Bonini lo ayudaba mucho en la relación con los jugadores, con los futbolistas. Ese segundo año fue duro, fue conflictivo y entiendo que existió un desgaste. También cuando, por ejemplo, en el año 90, 91, 92, él dirige Newell's, el primer año, el primer semestre es campeón, después tiene dos torneos bastante bajo en puntos y el cuarto torneo que le toca dirigir a él vuelve a ser campeón y finalista de la Copa Libertadores. Entonces, es normal que si uno hace una temporada importante, intensa, que al año siguiente haya un bajón o un desgaste. Eh, por ejemplo, una de las cosas que dice, Marcelo siempre le saca el máximo rendimiento a los futbolistas. Eh, Siempre lo aproxima, o como dice él, o descubre su nivel. Eso lo ha escuchado, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Bien. Simeone, en contrapropuesta, él dice a los jugadores que son 6 puntos, hay que permitirle que jueguen 5 o 6, porque eso lo pueden hacer un largo periodo de tiempo. Si yo lo hago jugar 7 o 8 puntos, porque le imprimo una exigencia desde la línea conductiva para que los jugadores se aproximen a ese 7 o 8 puntos, lo pueden hacer un periodo corto de tiempo. Y esto ahí es una respuesta que creo que es clara. Cuando vos le sacás un rendimiento a jugadores que quizá el torneo anterior estaban por mitad de tabla, los ponía a pelear arriba y producto del ritmo, de la exigencia, se logra un nivel superior. Con el paso del tiempo va a haber un descenso de rendimiento y a veces esto que vos describí, una fatiga del método, ¿no? Porque a todos nos gusta ganar y cuando el jugador no encuentra la respuesta y no gana, siempre es más fácil poner la culpa afuera, ¿no? Pero bueno, me parece que te pude responder y darte un poco mi idea de lo que pudo haber pasado. También nos pasó en el Marsella, hicimos una gran primera rueda y en la segunda rueda se mostraron síntomas de fatiga y el equipo terminó cerrando bien la campaña en el final, charlamos con ellos, nos pusimos en línea directa a conversar esas necesidades que a veces los jugadores tienen de ser escuchados y de encontrarle soluciones, es decir, a determinadas cuestiones me recuerdo que faltaban 8 fechas y el equipo perdió 4 partidos seguidos. Y tuvimos una charla con
Fran Pasi, que fue ayudante y, y exjugador del Marsella, en España también jugó y jugó también en Inglaterra. Con los líderes del equipo nos juntamos un día lunes, Fran, yo y estos líderes, y charlamos de qué es lo que estaba pasando, de por qué el equipo estaba caminando por ese lugar de 4 derrotas consecutivas, y le encontramos la forma y la manera para que dieran un vuelco y terminamos ganando las últimas 4 fechas y metiéndonos en pre-champions, ¿no? Y realmente yo creo que por ahí, que si bien el entrenador puede tener una manera de trabajar y una exigencia, tenemos que estar lo que rodeamos al entrenador, los laderos del entrenador, estando atento a todo este tipo de cuestiones para mejorar el día a día, el ambiente, las distintas capas que existen en esto de manejar los grupos, ¿no? Perfecto. Javier, hace poco, relativamente poco, Ricardo Gareca dio una definición que como que encendió la mecha aquí en Sudamérica. Dijo que el futbolista sudamericano se estaba europeizando bastante, que ya no había tanta gambeta, regate como se dice en España. Y también dirigiste en Europa, ¿no? En Bélgica, en Marsella y en Español. ¿Crees que ellos sí están adoptando más formas sudamericanas que tienen un poquito más de inventiva y nosotros aquí en Sudamérica estamos más como los entrenadores más encorsetados, más control y pase y no le dan esa libertad Yo creo que el al fútbol jugador? cambió, mirá lo que te digo, es si el control pase, el método Barcelona, ¿no? Fue un método extraordinario para un determinado periodo de tiempo donde eh, yo creo que coronan siendo campeones del mundo allá por el 2010, teniendo una década brillante el fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid y con una generación de futbolistas que le permitía poder jugar a eso, ¿no? El ataque posicional y el control pase, sí, pero en los últimos 10 años, te diría, de 2015-2025, el fútbol que hoy más se ve, el fútbol que más atrae es el fútbol inglés, donde el, el ataque directo, las transiciones rápidas, el no dejar acomodar al rival, el, la gambeta, el uno contra uno, son fundamentales. Yo digo que el futbolista sudamericano siempre tuvo como característica esto de la gambeta, del juego, de eliminar a un rival. Cuando uno mira un partido del Mundial 86, cualquier jugador agarraba, pasaba a un rival y después daba la pelota. No movía la pelota sin pasar a alguien. Y esa autoconfianza de decir, yo a este me lo paso. Yo, cuando jugábamos, éramos chicos, decir, yo a este me lo paso o este a mí no me pasa. Era un duelo, ese duelo uno contra uno que es tan hermoso en el fútbol. Y yo veo hoy jugadores que se vuelven, que reciben la pelota y en vez de ir para el arco de enfrente, se vuelven para el arco propio. Claro, volverse para el arco propio te hace jugar a un ritmo más cansino, más tranquilo, porque el rival pasa la línea de la pelota y te espera. Y después vos Claro. lo tenés que pasar. Entonces, yo digo que el fútbol directo, de quite e intentar ir hacia adelante lo más rápidamente posible, sin que el rival se acomode, sin que el rival se cierre, el fútbol más dinámico, y eso me obliga al uno contra uno. También ahí hay una charla de Ancelotti de que le estaban, en, creo que en el entretiempo de un partido de una final de Champions, creo que era, no estoy seguro, pero él le hablaba de que los 4 de adelante, con Vinicius, con la calidad de los futbolistas que tenían que ir para adelante, tenían que intentar ese uno contra uno, aunque la pierda, porque en definitiva el premio atrás de una gambeta, el premio atrás de eliminar un rival, que es que se abren los espacios, que obliga a que el central te salga,
es lo que permite que vos te pongas de cara al gol. Si yo toco, Claro. toco, toco y el rival recorre, recorre, recorre y arma el bloque y espera que yo la pierda para atacarme, o también demora después para atacar y me permite a mí acomodarme, son dos fútbol totalmente distintos. Entonces, yo comparto lo que dice Ricardo, por suerte tengo relación con Ricardo, he charlado muchas veces. En la época de la pandemia recuerdo que me tomé el trabajo de llamar a varios entrenadores para tener este tipo de charlas como las que estamos teniendo con ustedes y poder sacar dudas, dilucidar cosas, y tuve una charla muy linda con Ricardo de casi 3 horas, pero comparto lo que él dice, el método que se impuso a través del método español, del control pase, que fue un método extraordinario para que brille Xavi, Iniesta, Busquets, jugadores que realmente tenían un potencial para manejar ese estilo de juego eh, impresionante. Por otro lado, yo digo que el jugador sudamericano no tiene que abandonar nunca esto de gambetear, esto de eliminar rivales, y que los europeos, a través de cómo se puso el fútbol inglés, están intentando esto de romper línea, eliminar rivales y gambetear. Entonces, yo creo que no tenemos que perderlo, que tenemos que siempre darle la libertad al jugador de que pase a un rival. Por ejemplo, este chico que fue de Newell's a Boca, Aguirre, ¿no? Sí, Aguirre. Bien. Él tenía la capacidad, cuando jugaba en Newell, de pasar gente. Y durante el periodo que dirigió Gaby Heinze se fue apagando y ya no lograba ser tan desequilibrante como antes. Entonces, ¿producto de qué? No sé, realmente no sé, pero se le fue perdiendo eso de eliminar gente, de generar problemas en las defensas rivales, ser, y eso simplifica mucho las cosas. Yo digo que atrás de una gambeta siempre hay un inconveniente para el contrario y una posibilidad de una acción que nos permita arrimarnos al arco de enfrente. Mister, gracias a la grandeza del fútbol hemos coincidido en un montón de sitios sin conocernos hasta hoy. Ah, Y a ver. continúo con el bielsismo porque, insisto, me pica la curiosidad, perdóname que sea tan recurrente. Año 99. ¿Viste esa foto, no? Bueno, De acá no se ve, está medio lejos. A ver, Ya, año 92. perfecto. Ahí lo tenía a Bielsa joven, cuando se estaba yendo a México. momento sublime de la historia de Newell's Old Boys. Dime, Hola, dime. sí, que continúo. Año 99, yo sobre el año 97, yo tuve el honor de trabajar con un cuerpo técnico sueco en el Young Boys de Berna, en Suiza, y ellos, gracias a una gestión del gran Gustavo López, entramos al CAR de Barcelona, Centro de Alto Rendimiento, a ver a entrenar a la Argentina de Bielsa. Y tuve el honor también de estar Cuando fuimos a jugar con el acreditado, Español. exacto, como un falso fotógrafo, año 99, Montjuic, español contra la selección argentina, el día de la famosa trompada de Ortega a Rochen. Era el español de Brindisi. Recuerdo perfectamente que hizo un gol pose, hizo el 1-0 para el español y no lo celebró. Entonces, ese día, uno de esos días, comiendo en el CAR, Lagerbäck, seleccionador sueco, que después dio la casualidad de que cayó en el grupo contra Argentina en Corea y Japón, me dijo algo que me dejó muy sorprendido, ¿no? Porque en ese momento la Argentina estaba arrasando, ¿no? Era favorita a todo. Y recuerdo que en el entrenamiento Marcelo no paraba de repetir: somos una potencia futbolística mundial. Lo decía cada 2 por 3. Entiendo que para motivar a los chicos, ¿no? Pero Lagerbäck, el seleccionador sueco, me dijo
que el fútbol argentino se había quedado estancado en el tiempo tácticamente porque todos jugaban con el 4-3-1-2, que todos usaban el enganche. Y añadió algo que no lo olvidaré. Dice, además, Bielsa usa un sistema raro, el 3-3-3-1. Y dijo, a mí un equipo de Bielsa no me gana. Y curiosamente, fíjate lo que son las cosas, el tiempo le dio la razón, porque si no me falla la memoria, en la fase de grupos de Corea y Japón, Argentina empata 1-1 con Suecia y fue el Waterloo del fútbol argentino, aquella primera fase desgraciada, ¿no? Como lo fue también Suecia 58, ya que hablamos de Suecia. Pero me gustaría saber tu parecer sobre la apreciación táctica de Lagerbäck sobre los módulos de juego que usaba el fútbol argentino de entre siglos. En realidad, Bielsa lo que hace es tiene una idea muy clara justo vos venís a dar, el fútbol argentino venía jugando 4-3-1-2, como vos lo decís, casi todos los equipos jugaban, en ese momento el Boca de Bianchi jugaba con ese sistema, y casi todos los equipos jugaban con el 4-3-1-2. Te voy a corregir. Yo no recuerdo que él gritara eso de somos una potencia mundial, pero quizá diría algo similar, motivando a los futbolistas, no sé. Pero volviendo a esto que te decía, el Bielsa defiende de acuerdo a lo que propone el rival y ataca como él quiere. ¿Eh? Un poco así te resumo cuál es su idea. Yo defiendo lo que el rival me propone y ataco de acuerdo a lo que yo creo que me puede dar las mejores armas para ganar el partido. También hay una cuestión que no se negocia, que es el protagonismo y el tratar de ir hacia adelante. Como vos bien describiste, el fútbol argentino estaba transitando un momento donde se jugaba mucho 4-3-1-2. Y el esquema que se contrapone para defender el 4-3-1-2 es el 3-3-1-3 o el 3-3-3-1, como le dicen ahí en España, porque si los extremos bajan, ustedes lo llaman 3-3-3-1. Pero en realidad siempre fue un 3-3-1-3. Como el rival tiene dos atacantes, juega con una línea de 3, como tiene 4 medios, juega con 3 y 1, y en aquel momento, por ejemplo, eran los 3 centrales, después estaba Simeone o Almeida de 5, por derecha jugaba Zanetti de 8, por izquierda jugaba Sorín, se adelantaba la línea de volante y jugaba de lateral izquierdo adelantado, como también lo hacía el Pacha Cardoso en Vélez en el 98. El enganche era Verón o Aymar, y los 3 delanteros, Ortega, Batistuta y Claudio López, Kili González, cualquiera de ellos. Entonces, Crespo de 9, cuando no estaba Batistuta. Entonces, el 3-3-1-3 se empareja con el 4-3-1-2 que vos decís. Ahora, por ejemplo, si el rival juega 4-3-3, Bielsa jugaría 4-3-3 para defender. Entonces, yo lo que creo que las modificaciones tácticas van cambiando con el tiempo, a veces se pone de moda, como con la época de la selección de España, del Barcelona, el 4-3-3, y como se gana o se sale campeón del mundo, muchos equipos copian eso y reproducen ese esquema. Yo digo que el esquema lo tenés que armar de acuerdo a los futbolistas que vos tenés. ¿Cuál es el esquema con el que tengo que jugar? Y tengo que jugar con el esquema que le convenga al equipo. Pero si vos tenés, mirá, esto nos remonta a algo, no sé si ustedes se acuerdan de
la Dinamarca del Mundial 86 con Lauru, Larsen. Por Sí, sí, supuesto, sí. Era Jesper Olsen, Arnesen. Olsen. Era un equipo maravilloso. Espectacular. Le hizo 6 goles a Uruguay. Correcto. Sí, sí, Pero al revolucionó partido siguiente, y lo Butragueño, dijo el vasco, ¿cómo se llama? Goicoechea. No, el entrenador de España. Era Miguel Muñoz. No, no, era el No, no, rubio. mister, No, abiertamente no, ¿eh? Era Miguel Muñoz seguro. Sí, ¿Y sí, quién sí. era su ayudante? Y yo creo que Vicente Miera, ¿no? Puede ser, dijo, a mí Suecia, perdón, a mí Dinamarca no me gana. Y lo esperó y lo contragolpeó y le gana 5-0. Ah, perdón, quizás, si me hablas de un vasco, el ayudante era Iñaki Sáez. Puede ser, puede ser. Y, y tuvo que ver con eso, con que decir, bueno, si este equipo me va a protagonizar, me va a atacar, va a jugar como juega, eh, yo creo que la manera es esperarlo, atacar los espacios que él deje y decir, bueno, quizá Suecia hizo eso, pero igual nosotros erramos 15 goles en ese partido. Sí, sí. Tal Entonces, cual. también es muy caprichoso, porque si alguno de esos 15 goles entraba, quizá hubiésemos ganado. Eh, pero, Perdón, pero, perdón, mister, que te interrumpa, que estaba para Gustavo también. Y que yo siempre critico el nivel del fútbol actual. Esos jugadores que me estaban nombrando uno a uno, esa Argentina, fíjate lo que voy a decir, que puede sonar un disparate. Esa Argentina, para mí, es mucho mejor que la que ganó en Qatar, jugador por jugador, pero mucho mejor. probablemente ese equipo era un equipo que estaba muy bien, pero si yo te comparo, nosotros una de las cosas que veíamos en ese momento era que eh, Ayala se tuvo que ir del Milan para ir al Valencia a jugar, porque en el Milan era suplente. Claro. Lógicamente. Colochini ¿Y también. cómo? Colochini también, tampoco jugaba en ese Milan. Eh, Te digo más. Eh, Simeone era suplente de Almeida en la Lazio. Correcto. Eh, Teníamos unos 10, 11 jugadores que eran titulares. El Piojo López, el Kili. El Kili había perdido la titularidad con Vicente, creo, en el Claro, en el Valencia. Valencia. Sí, Vicentín, sí. En la final de la Champions, que creo que llegan a la final de la Champions Con el con Bayern Múnich. y, y dirigía al equipo Cooper. Cooper, y el Kili llega siendo suplente y mucho de los futbolistas que nosotros teníamos en el equipo eh, eran suplentes o no estaban jugando en los mejores equipos del mundo. Y curiosamente, lo que se da que esta Argentina, la mayoría de los futbolistas son titulares y estaban jugando en equipo importante del mundo en ese momento. Entonces, yo digo que aquella selección fue maravillosa, que el pico máximo de rendimiento lo da en la eliminatoria, teniendo partidos impresionantes, inclusive eh, ganándole a Alemania en Alemania, partido amistoso a Italia en Italia, a España, porque ese partido que vos decís el español, que gana 2-0 el español, 3 días después jugamos en Sevilla contra España y le ganamos a España y, y creo que fue una presión del Kili sobre Guardiola, le quita la pelota y le metemos el gol. Claro. Perdón. Entonces, le ganamos a las grandes potencias mundiales, a Italia, Alemania, España, A Brasil.
Le ganamos a Trabajó. Brasil, le Sí. ganamos a casi todo en Sudamérica. Terminamos la eliminatoria 15 puntos adelante de todo y sin embargo ese pico máximo de rendimiento que se dio durante las eliminatorias, cuando llegamos al 2002, mucho de los Verón llega tocado, Batistuta llega recuperándose, Simeone venía de una rotura de ligamento cruzado recuperándose, Almeida volvía. No, no todos estaban en ese mismo nivel que habían mostrado en el 2000 y en el 2001. Claro, vos viste jugar así a un equipo en el 2000 y el 2001 y vos decís, en el 2002 se come el Mundial, Ujú. pero no estaban al mismo nivel que lo que venían mostrando. Y yo digo que, por ejemplo, el equipo que llega a la final de la Copa América, después va a los Juegos Olímpicos y gana los Juegos Olímpicos de punta a punta, quizá hasta estaba mostrando un fútbol mejor que el que se había jugado en el 2002, mucho más parecido al que se había jugado en el 2001 o 2000, con ese mismo equipo que estamos hablando, pero ya con un recambio, Lucho González, D'Alessandro, Carlos Tevez, eh, Chelito, Chelito Chelito Delgado. Delgado, eh, Perdón, esa fue la Copa América de los 3 penaltis de Palermo, ¿no? no, esa es la No, del no, no. 99, 2003. 2003 Perú. la otra de 2003. Claro. De 2004 en Perú, perdón, no 2003, 2004 en Perú. 2004. 2004 en Perú. La del Perfecto. 99 es la de los 3 penales y quedamos eliminados 2-1, con otro penal errado por Ayala en semifinales con Brasil. Esa es la Copa América Paraguay. Después a la Copa América Colombia, Argentina no va, por el tema de la inseguridad, que la habían suspendido y después se jugó, bueno, nada. Y la Copa América siguiente, que es preolímpico en enero, clasificación siendo campeón con el equipo en formación. Luego de eso, Copa América en Perú, el equipo llega a la final jugando un fútbol, le gana 3-0 a Colombia en semifinales, juega mucho mejor que Brasil y lo está ganando al partido, nos empata Adriano con un chacletazo y después en los penales se terminan quedando ellos con el triunfo y prácticamente ese mismo grupo se va a los Juegos Olímpicos y lo gana de punta a punta, ganando los 6 partidos, con la mayor cantidad de goles a favor en 6 partidos obtenida por un equipo y con 0 goles en contra. Y uno dice, pucha, qué rendimiento, ¿no? Colochini, Ayala, Heinze, Kili González, eh, estaba Mascherano, Lucho González, Alessandro Tevez, y Tevez, Y Figueroa, Figueroa. eh, Chelito Delgado y Rosales. Y de ahí se desprendían más o menos los 11 siempre. Si jugaba Tevez de 10, jugaba de Lucho de 8 y Figueroa de 9, y si no jugaba Tevez de 9, Lucho de 10, agregaba un volante y bueno, y jugó un fútbol brillantísimo ese equipo. Y bueno, y a veces toca y a veces no toca, y son los caprichos del fútbol. Y cuando vos decís, bueno, yo voy a planificar algo que termina dándole la razón a este hombre de Suecia, pero si te llegan 15 veces y ahí hay un gol de Sorín que patea, o Zanetti creo que se patea y se le va al lado del palo, casi a 1 metro de la línea estaba. Y vos Sí, decís, no, y el cabezazo de Sorín en el área chica que te va rozando el palo. exactamente, eso decís, Es el típico partido que haces el primer gol y se termina ahí, ¿no? Que el rival no tiene la fuerza como para empatarle. creo que esa Suecia arriba jugaban Larsson y un jovencísimo Ibrahimovic. sí, y, y, y bueno, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos Sí, a, a Camerún en la preparatoria
porque íbamos a tener que jugar con Nigeria. Y en ese partido, eh, Eto'o juega un 2-2 en Suiza. Eh, 18 años recién cumplido tenía Eto'o, era la aparición de Eto'o en la selección. Y también sí, estaba el finado Foe, tenían un equipo bárbaro. Y nosotros ahí jugamos, en Lauren. Suiza jugó Canigia. Claro. Eh, bueno, época maravillosa que nos ha tocado vivir y acompañar a Marcelo en momentos hermosos de su carrera. Te hago la última porque ya la verdad que podríamos estar ahora, pero Lo que necesiten y lo que quieran, no hay ningún problema. se nos fue el tiempo. Javier, te llevo a la más absoluta actualidad de Newell's. Si algo le caracterizó a Marcelo Bielsa es que marcó un antes y un después en la vida de la lepra. Él agarraba su auto, iba a buscar a Lunari, agarraba el auto, iba a buscar a Pochettino, A Murphy. él, exacto, a Murphy. Y bueno, yo veo ahora Newell's que lamentablemente no está sacando ese talento que era una marca registrada en el fútbol argentino. Está fallando eso que hacía Marcelo Bielsa, no hay la calidad futbolística que había en aquel tiempo, hay un poco y un poco. Hay un poco de todo. Yo creo que si bien uno de los errores más grandes que cometió el presidente López, que estuvo más de 10 años en el club, fue restarle importancia y desarrollo a las juveniles. Nosotros, cuando nadie buscaba futbolistas en el interior del país, Marcelo diseñó una red de búsqueda para aportarle a Jorge Grifa, donde, como vos decís, dividió el país en zonas, contactó a gente de cada zona y recorrió todo el país buscando futbolistas. Con el Fiat. Con un 147, sí, señor. Exactamente. Y eso, la anécdota de Murphy, cuando vos decís, es una anécdota que yo la escuché varias veces, donde él venía con Grifa y Grifa le dice, vamos a entrar en este pueblo, que me dijeron que hay un jugador. Y era tarde, ya no, no quería, no quería Marcelo parar, bueno, entraron igual y fueron a buscar, charlar con la madre y fueron a buscar a Jorge, a Mauricio Pochettino. Entonces, nada, el, el tema de la búsqueda de futbolistas en la época de López se abandonó y todos los equipos empezaron a buscar, posteriores a aquellos años de Marcelo, ya salió a buscar River, salió a buscar Boca, salió a buscar Independiente, ya no era Newell solo el que buscaba futbolistas. Entonces, cuando Marcelo buscaba, o Newell hacía ese trabajo, era prácticamente el único equipo que buscaba. Después todos los otros equipos empezaron a buscar futbolistas en el interior del país, a recorrer el país, a peinarlo de punta a punta, y en la época de López se abandona todo ese trabajo, no se pagan los convenios, es decir, si te traemos un futbolista y debuta en primera, sea al club se le pagan 10 sueldos, esto, lo otro, bueno, dejó de pagarle y perdió credibilidad de años. Entonces hoy, cuando quiere retomar la senda de las divisiones inferiores, hace 10 años que entre comillas, se fue López y las inferiores todavía no tienen un recambio importante de futbolista como lo tenía en aquel momento. Es más, el equipo de Judica era el 100% de los jugadores en el 88 formados en el club. Sí. Y cuando Marcelo le toca estar en la primera división, el 80-90% de los futbolistas eran formados en el club y se traían uno o dos refuerzos de afuera. Fue Boldrini en su momento, el Coco Mendoza para reemplazar a Ruffini, algunos futbolistas puntuales. Hoy cuesta mucho más, todos los equipos buscan, y Ñuble es uno más que está en la búsqueda. Y
y quizá habría que intensificar para descubrir e invertir fuertemente para que esa estructura se vuelva a nutrir y a tener la calidad de futbolistas que tenía antes. Y después apuntar al tema de la formación, porque todos buscan, y el tema de la formación, cómo yo logro que un joven de 12 en 6 años llegue a los 18 años, y esto también lo hizo Marcelo, fue un programa de formación que puso en funcionamiento allá en el Atlas de México y logró sacar una generación que después utilizó la selección mexicana, Pavel Borgetti, Pardo, Borgetti, Jared Borgetti. Jared Borghetti, Pavel A Pardo, comprarlo al Santos Rafa Laguna. Márquez, Steve Padilla, bueno, Cepeda, había un grupo de futbolistas, el Chato, bueno, Juan Pablo Santiago, bueno, un montón de futbolistas que salieron en el del Atlas, que integraron la selección mexicana, que se desarrollaron con un programa de formación, como haciendo que en esas 2 horas que uno entrena todos los días, le pueda reproducir la formación espontánea que teníamos nosotros cuando jugábamos 6 horas al fútbol todos los días en una plaza. Hoy los jóvenes no juegan más 6 horas al fútbol en una plaza. Van a la escuela de fútbol 1 hora, van al entrenamiento de divisiones inferiores, si están en una división inferior, 1 hora y media o 2 horas. No juegan más 6 horas al fútbol por día. Entonces, esa formación hay que reemplazarla, hay que compactarla y hay que decir, bueno, estas son lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que trabajar, y cómo nosotros logramos que un joven de 12 años se transforme en un futbolista profesional a los 18 es a través de la formación. Y ese programa que Marcelo hizo, que desarrolló y que él tiene como parte de su gran conocimiento, lo tiene, no lo poseen los equipos de fútbol, no, qué sé yo, por ejemplo, la formación, te toca un entrenador, le gusta trabajar el remate al arco. Entonces, casi todos los entrenamientos trabaja remate al arco. Al año siguiente te toca otro entrenador que también le gusta trabajar remate al arco. Y trabaja y hace sus trabajos y por ejemplo, te quedas sin trabajar el cabeceo, la conducción o cuestiones que tienen que ver con otras partes de la formación del futbolista. Entonces, tratar de hacer un programa como es en la escuela, vos no da lo mismo en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, te van cambiando los contenidos y vos vas progresando en el tiempo. Decir, bueno, ¿cómo diseñamos un programa y de qué manera uno lo puede poner en funcionamiento en un club que haga que el futbolista logre llegar lo más completo posible y que reproduzca en esa formación espontánea que se daba antiguamente por jugar 6 horas al fútbol por día? Gustavo, ¿da para una más o hay que terminar? Sí, 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 una y se despiden, no, porque aparte Javier tiene compromiso Bueno, que cumplir. la última pregunta de mi parte, como Balón Dominado es el canal de las anécdotas por excelencia, yo en honor a la verdad tengo que decir que a mí Eduardo López, que en paz descanse, siempre me trató muy bien. Yo lo conocí en su bingo a las 4 de la madrugada. Ya que el mister Torrente es valiente y contestó a todo lo que le preguntamos con gran sinceridad y entusiasmo, me gustaría, Vamos a ver si esta sí te la contesto. claro, me gustaría que nos deleitase con, porque toda la gente de Ñul que pasó por Balón Dominado, hablo de los Quintanita y alguno más, todos nos tiraron su anécdota con el presidente López, ¿no? Me gustaría que, yo tengo varias, insisto que conmigo se portó bien. Alguna tienes que tener que se pueda contar, ¿no? No, con López, no, tuve, digamos, sí me tocó cuando él llegó al club, se reestructuró un poco todo, fue el último año que estuvo Grifa, porque después lo contrata Boca y se va a trabajar a Boca, inclusive me quiso llevar con él a Boca, después no se pudo. Eh,
Y poco tiempo después, yo estuve 2 años más estaba López y estuvo de coordinador general de inferiores, estuvo Roberto Jesús Pupo, y después me toca irme a México ya a trabajar con Marcelo, allá por el eh, fin del 96, enero del 97. Trabajamos en el Atra de México en ese proceso. Después volvemos y él toma Vélez Sarsfield, y ya vamos a Vélez con Claudio Vivas. Pero el tema de que nosotros, por ejemplo, hacíamos viajes, íbamos al torneo latinoamericano, eh, anécdotas surgen y pasan muchas, ¿no? En esos viajes jugábamos torneos juveniles y de ahí veíamos que si aparecía, como apareció Aldo Ducher, que fuimos y jugamos un torneo allá en Esquel, en Trevelín, y vimos un chico que jugaba bien, hablamos con los padres, le dijimos que era muy, muy joven, que el año siguiente viniera para la prueba del año siguiente, y un año después apareció espontáneamente el papá de Aldo Pedro Ducher a traerlo a la prueba de futbolista, ¿no? Pero íbamos al torneo latinoamericano, y el torneo latinoamericano en Mar del Plata enfrentábamos Olimpia de Paraguay, Nacional de Montevideo, bueno, venían todo equipo de Sudamérica muy importante, y se jugaba un torneo que Newell normalmente lograba salir campeón. Y en un momento cambia la modalidad y nos mandan, en vez de alojarnos en el complejo de Chapalmalar, donde muchos años era el lugar donde se alojaban los equipos y, y se jugaba por todo Mar del Plata, Aldo Civi, bueno, se utilizaba la final, se jugaba en el estadio mundialista. Cambió la modalidad y los equipos se encargaban de recibir las delegaciones. Entonces nos toca ir al Club Banco Nación, que estaba un poquito como en las afueras de Mar del Plata, y, y nos alojan. Era como un entrepiso, abajo estaban los vestuarios, era como un entrepiso, todos los colchones en el suelo estaban ahí, y ahí se alojó la delegación. Y la comida, eh, Carlos Domínguez, un delegado que tenía Newell, se tomó un vestuario y ahí se pusieron las cocinas, y la comida la cocinaba Carlos Domínguez. Entonces, el torneo, bueno, Newell siempre estaba peleando y llegaba a las finales. Entonces, tuvimos casi 3 semanas durmiendo abajo de la tribuna, tirado con un colchón en el suelo. Y claro, vos trabajás, entrenás, jugás, trabajás, entrenás, jugás, trabajás, entrenás, jugás. A veces después de que se gana un partido, le dábamos un rato libre a los jugadores para que vayan a caminar un rato al centro, los llevábamos a la playa al día siguiente como una distracción, pero estuvimos 3 semanas encerrados adentro de una tribuna, abajo durmiendo y abajo en los vestuarios. Comíamos, vivíamos. Entonces, el, estaba yo de preparador físico, y estaba otro profe, eh, el profe Rodrigo, en paz descanse, que era mayor que yo, una persona muy querible, y, y estábamos ahí, y pasaron casi 3 semanas y 2 semanas y media, y surge una conversación de esa cuando uno se tira ahí en la cama, está charlando, que esto, que el otro. Es decir, hace casi 3 semanas que estamos acá, adentro de un vestuario, adentro de una tribuna. Y me dice el profe Rodrigo, ve, después por ahí viene uno y te dice, a vos te falta vestuario, o a vos te falta tribuna. Yo tendría que mirar y decirle,
¿cómo me va a faltar tribuna y vestuario si estuve casi un mes viviendo adentro de una tribuna y un vestuario? Esa anécdota surgió ahí, ¿no? No es demasiado eh, relacionada, pero fue durante esa época que estaba López y teníamos toda esa gran camada de futbolistas que habían llegado en la época de Grifa, en la época de Marcelo, eran hasta la categoría 82 que estaba Poncio, Maxi había Rodríguez. Maxi Rodríguez 81, el Tano Vela 81, bueno, eran el Loco Sacrispanti, el 9, que era 82, pero jugaba en el 81. Bueno, había Diego Mateo. Diego Mateo 78, de misma Perdón. categoría que Samuel y que el gringo Heinze. Claro. Pero bueno, Bueno, mucha anécdota también ahí con el grupo ese tan lindo que nos tocó Tatín Don Santi, Grifa, Pupo, Adrián Manso era, Busto. Manso era 79, ¿no? Manso era 79, sí. También recuerdo cómo llega Manso, porque él jugaba en un club Paladini. Y vamos a jugar Era contra ellos. el sponsor de Newell, Paladini. Claro, digo, Jorge, hay un pibe que juega bárbaro ahí, que esto, que lo otro, hay que ir a verlo. Entonces, bueno, investigan un poco y claro, el pibe jugaba bárbaro. Entonces, Grifa, como hizo en esa vez que lo fueron a buscar a Pochettino a la casa, se fue a la casa con el Cabezón Cibarelli, se fue a la casa que era una casa muy humilde y era atrás del frigorífico. Se va a la casa de Damián Manso y pide hablar con el padre. Y el padre dice, sí, pase, le dice, venga, entre, pero mi hija más grande, que era como la representante, tiene que estar presente. Bueno, no hay problema, venimos a buscar a Damián, que lo queremos llevar a Newell's. Bueno, sí, no hay problema, que esto, que lo otro, y sirven, ponen 3 vasos y sirven un poco de vino en cada vaso, ok. ¿no? Y Jorge, claro, como se quería llevar el jugador, no podía decir que no iba a tomar vino. Entonces, tomaba el padre, tomaba la hija y tomaba a Jorge. Y tomaba el padre, tomaba la hija y tomaba a Jorge, y todo, yo me lo quiero llevar, que esto, que el otro. Se quedó un rato ahí y dice, bueno, se lo vamos a dar, le dijeron. Y me dice, imagínate la situación. Estábamos en la casa del tipo, yo tratando de convencerlo que me dé jugador, y ellos me servían vino. Y yo tenía que tomar, no le podía decir que no, me decía. Buenísimo, espectacular. Yo lo estoy tratando de ubicar a Piojo Manso para que esté aquí en Balón Dominado. También por aquí, de sangre rojinegra, pasó Claudio Viva y el Flecha Castañeira, el preparador físico. No sé Sí, también, si Flecha llegó en la época de López y Claudio trabajó conmigo y con Marcelo, muchos. Ese que está ahí en la foto, el que está más a la izquierda al lado del rubio, es Claudio Viva. Claudio Viva, tal cual. Así Adrián que, Buzo y mi hermano Diego Torrente. así que Javier, podríamos estar hablando 3 horas. Espectacular, la charla se pasó volando. Te agradecemos mucho y bueno, le dejo el cierre a Fernando para que se despida. Le voy a pasar el teléfono del Piojo Manso para que lo pueda contactar. Muchas Dale. gracias, mister. No, la verdad que muy enriquecedora la charla y muchas gracias, ¿no? por agrandarnos más ese universo Bielsa que tanta curiosidad genera en los futboleros. Gracias a ustedes, muchas gracias, me sentí muy cómodo. ¿De qué ciudad es usted? Yo estoy viviendo, porque nosotros tenemos un club en Ucrania, estamos aquí en Odessa, Ah, bajo las bombas. muy bien. Pero bueno, desearte mucho éxito en todo lo que emprendas, que seguro que lo tendrás. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un gusto haber conversado.